los empadronadores visitando casa por casa. Según los directivos, el censo fue un éxito, pues se cubrió más del área prevista. Rumbo a Cancún, México, se fue el presidente Luis Herrera el 21 de octubre, pese a la oposición que le hiciera a ese viaje a Acción Democrática, que consideró inútil extenderlo a China y la India, pero apoyado por los marxistas del MAS, quienes aportaron los votos necesarios para aprobar el permiso en el Senado. Era el viaje número 19 del presidente y la ascensión temporal al Poder Supremo del Premio Montes de Oca, igual número de veces. Y mientras el presidente estaba en Cancún, Acción Democrática pedía el segundo voto de censura para el ministro de Educación por la presunta violación de la ley de presupuesto y de normas presidenciales sobre manejo de los dineros públicos. El abanderado de la petición ADECA fue Luis Matos Azócar. A nombre de la fracción de Acción Democrática, proponemos que en defensa de la soberanía del Congreso y del Estado de Derecho se le dé un voto de censura y que se proceda a la destitución del ministro de Educación por violar lo dispuesto por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto de 1981. Una de las instituciones bancarias más grandes de los Estados Unidos, el Chase Manhattan Bank, anunció la incorporación del señor Gustavo Cisneros Rendiles como director del Comité Asesor Internacional del mencionado banco. El anuncio fue hecho por el señor David Rockefeller, presidente del citado comité. Declaró David Rockefeller que la escogencia de Gustavo Cisneros debe interpretarse como un reconocimiento a su actividad empresarial representativa de una generación de jóvenes hombres de negocios de América Latina que ve en la empresa privada y el libre comercio el punto de apoyo necesario para el crecimiento y desarrollo de nuestros países. El señor Gustavo Cisneros es el tercer latinoamericano miembro del Comité de Asesores Internacionales del Chase Manhattan Bank. El martes 27 de octubre, el ministro de Educación, Rafael Fernández Eres, se convirtió en el ministro más censurado en la historia venezolana al recibir otro voto de censura por la falta de pago a los docentes. Fue vano el intento del titular de esa cartera de convencer a los parlamentarios de su inocencia y ni con las lágrimas que derramó en su intervención en el Congreso, hablando a los duros corazones de la oposición. Afortunadamente para su permanencia en el cargo, el número de votos no fue suficiente para provocar su remoción automática. Inmediatamente después, la Cámara de Diputados votó favorablemente un crédito adicional por 1.198 millones de bolívares para pagarle a los docentes. El presidente Luis Herrera Campins, una vez concluida la reunión de Cancún, siguió viaje hacia China, donde llegó el 30 de octubre. Allá se reunió con el primer ministro Zhao Ziyan para buscar la forma de estrechar más las relaciones económicas y culturales. Ya para finalizar octubre, un submarino ruso encalló en aguas prohibidas de la base sueca de Karlskrona. Las autoridades pusieron como condición para dejar sacar la nave que el capitán diera explicación de por qué había llegado hasta allí. Pero el capitán se negaba a bajar a tierra y hablar con las autoridades de Suecia, por lo que la gente dijo que el ruso se hacía el sueco. El doctor Luis Herrera Campins, en su gira por China, recorrió la Gran Muralla después de entrevistarse con el primer ministro Zhao Ziyan y con el de Defensa Deng Diao. El primer mandatario sostuvo en todo momento su oposición a la dominación política, colonial, económica e ideológica. Hace poco tiempo. Y de inmediato un resumen de lo más destacado de los sucesos de noviembre. El presidente de la República llegó a la India en una visita de buena voluntad, ya que no había invitación oficial para este viaje. Después de permanecer una semana encallado, fue sacado a flote el submarino soviético que estaba en la base naval sueca de Karlskrona. El submarino fue rodeado por lanchas y buques patrulleros armados con ametralladoras para evitar cualquier ataque de la tripulación. El Kremlin se vio obligado a acceder que el capitán de la nave fuese interrogado para que explicara qué hacía metido en la base naval sueca. Fue allanada una clínica en la urbanización Las Palmas, denunciada como sede de prácticas abortivas por la madre de una menor. La policía judicial encontró a varias menores listas para la operación. Algunas escaparon y otras fueron detenidas para interrogarlas.
Esta acción desencadenó la investigación de otras clínicas y de varios médicos que supuestamente se dedican a esta delictuosa práctica. El 12 de noviembre, Venezuela volvió a vibrar de júbilo ante la elección de la belleza venezolana Pilín León como Miss Mundo. Venevisión transmitió directamente desde Londres este certamen ganado por una venezolana después de 26 años. El país tiene hoy las dos mujeres más bellas del universo, Irene Sáez y Pilín León, caso único en el mundo. Superando varias fallas, partió al cosmos el transbordador Columbia. Había sufrido el vuelo 2 suspensiones por fallas técnicas, pero no partió por 5 días como estaba previsto, sino por 2 porque algunas fallas no pudieron corregirse. De todos modos, la nave espacial pudo efectuar varias misiones programadas y aterrizar perfectamente, probando que este tipo de aparatos puede efectuar más de un vuelo espacial con el consiguiente ahorro de dinero. El presidente Herrera hizo maletas de nuevo y viajó el 16 de noviembre a Estados Unidos. Fue una visita calificada como eminentemente política, como lo expresó el canciller venezolano. El viaje del presidente a los Estados Unidos de América es realmente un viaje con una función política esencial y fundamental. El marco jurídico de nuestras relaciones con los Estados Unidos está perfectamente cristalizado a través de los diversos acuerdos existentes. Por lo tanto, ha de ser ahora en conversaciones sobre la situación mundial, sobre la situación regional, sobre los aspectos de interés nacional en las relaciones bilaterales y multilaterales, las que constituyen el marco fundamental de estas conversaciones. En forma ordenada y pacífica se realizó una marcha de las universidades nacionales en la cual participaron autoridades de las mismas y estudiantes. 10.000 trabajadores del IMAU se declararon en huelga el 19 de noviembre. Esto vino a agravar más el problema de la basura en la zona metropolitana, pues los desperdicios estaban en todas partes. Calles y avenidas estaban saturadas de basura, a pesar de que el IMAU pregonaba que tenía resuelto el problema. 6 hombres que habían sido identificados como asaltantes del Banco Provincial en El Llanito fueron liberados por la doctora Gisela Armao Luces, titular del juzgado 22º de instrucción. Esto provocó alarma no solo entre la gente común, sino en altos dignatarios del gobierno. La doctora Armao de Luces da sus razones sobre la medida. Hay un artículo, que el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice que todo juez instructor o que todo juez para dictar un auto de detención tiene que tener suficientes indicios. Habla de indicios. ¿Qué me quiere decir con eso? Que debo reunir como mínimo 2 indicios para poder dictarle un auto de detención a una persona. Causa preocupación y angustia el que después que se hace un trabajo interesante a nivel policial y que se logra capturar en plazo récord a una banda de peligrosísimos jampones, se pongan en libertad alegando ciertas fallas en la instrucción del expediente. Doctora, ¿qué opinión le merece usted las declaraciones del doctor Aristigueta Granco? Bueno, estoy sumamente molesta porque esto es una evidente intromisión del Poder Ejecutivo en las actuaciones del Poder Judicial. Es más, se está poniendo en tela de juicio la actuación de un tribunal que se ha caracterizado por su honestidad. Venezuela cuenta con el mejor y más moderno centro de almacenamiento y distribución de alimentos de América Latina. Este se levanta en Cagua, estado Aragua, y fue bautizado como Centro de Distribución Antonio José Cisneros Rendiles. Es una obra promovida y ejecutada por el sector empresarial privado a un costo superior a los 250 millones de bolívares y que viene a engrosar las filas de la organización Diego Cisneros. El presidente de la República fue el encargado de inaugurar la obra. Estoy acá en la inauguración de este modernísimo y extraordinario centro de distribución que ha tenido una inversión superior a los 254 millones de bolívares, con el añadido de que comenzó a realizarse en junio del 79 y se inaugura ahora, es decir,
una obra que pertenece en el orden del tiempo al presente periodo constitucional. Es algo que en realidad me parece magnífico, porque creo que justamente hay que tener confianza, hay que tener optimismo, decisión y audacia, particularmente en el mundo de la economía. Luego, el señor Gustavo Cisneros Rendiles explicó el funcionamiento y razón de ser de este extraordinario sistema de almacenamiento y distribución de alimentos. En su función esencial, nuestro complejo de distribución constituye un vínculo vital entre los centros de producción y los centros de consumo. O sea, entre las áreas muy dispersas de producción agropecuaria e industrial y las áreas urbanas en las que se concentra la mayor parte de la población venezolana. La racionalización de este vínculo, en el sentido de hacerlo más eficaz y más eficiente, es de particular importancia en un comercio como el nuestro. El grueso de nuestra mercancía es perecedera y altamente susceptible a la merma. Además, una gran parte del costo final de los productos que comercializamos la ocasiona su transporte y manejo. Mientras más podamos reducir nosotros mismos y ayudar a nuestros proveedores a reducir la pérdida y merma de sus productos, al igual que los costos de inventario, transporte, almacenamiento y manejo, tanto más podemos contribuir al abaratamiento de nuestra mercancía para el consumidor final. El mundo fue sorprendido por la muerte de la actriz Natalie Wood, quien apareció ahogada junto a un bote de goma en el que solía remar. Las investigaciones revelaron que la bella mujer había bajado al bote después de cenar con su esposo y dos amigos y que, tal vez por haber ingerido cierta cantidad de alcohol, tropezó y cayó al agua pereciendo. Su esposo, el actor Robert Wagner, declaró que Natalie solía pasear sola en ese bote. La nota sensacional fue el secuestro ejecutado contra 3 aviones comerciales venezolanos. Fue el 7 de diciembre, muy de mañana, cuando se estableció un récord mundial de este tipo de acciones terroristas, cuando fueron desviados de sus rutas normales 3 unidades. 2 pertenecían a la línea aeropostal venezolana y una a Avenza. Más de 200 pasajeros sufrieron la angustia de verse secuestrados por los irresponsables elementos que se adueñaron de los aviones. Venevisión había informado en forma de primicia sobre esto y luego esa misma mañana el ingeniero Fernando Miralles, vicepresidente de Aeropostal, confirmó la noticia a nuestro director de información Adelso Sandoval y a María Inés Arcaya. La información extraoficial que teníamos era que uno de los aviones ya lo habían dirigido directamente a Barranquilla y el otro avión lo habían dirigido a Aruba, donde el avión aterrizó y se le permitió a 21 pasajeros desembarcar, entre mujeres y niños y personas pues que estaban un poco nerviosas por la crisis por la que estaban pasando, y luego siguieron a Barranquilla. La noticia se difundió a nivel mundial, mientras las naves aéreas aterrizaban en Barranquilla para luego, de reabastecidas, seguir a El Salvador, Honduras y finalmente a Cuba, no sin ir dejando en cada aeropuerto mujeres, niños y enfermos muy afectados por el secuestro. Este acto de vandalismo político fue muy criticado por todos los dirigentes, tanto del gobierno como de la oposición que fueron consultados. De todo esto se sacó en claro que los cuerpos de seguridad del Estado son ineficientes y que los pasajeros no fueron requisados porque los efectivos de la DICIP llegan a sus trabajos después que los primeros vuelos han salido. Esta revelación, hecha por el ingeniero Fernando Miralles, provocó su destitución disfrazada de renuncia, convirtiéndose el eficiente funcionario en el único sancionado, y eso por decir la verdad. El 9 de diciembre regresaron los 3 aviones secuestrados después de una odisea por varios países y que terminó en La Habana. Más de 50 horas de angustia sufrieron la tripulación y los pasajeros mientras el país entero repudiaba la acción. El 10 de diciembre, Venezuela realizó una acción histórica porque decidió notificar al gobierno de Guyana que no prorrogaría el protocolo de Puerto España a fin de que funcione el Acuerdo de Ginebra. A mediados de diciembre, la situación en Polonia tomó visos de gravedad
cuando el gobierno comunista decretó el estado de sitio e implantó la pena de muerte para quienes organizaran huelgas. Era la brutal respuesta del régimen comunista polaco a las aspiraciones de los trabajadores que solo reclamaban alimentos y algo de libertad. El líder de Solidaridad, Lech Walesa, permanecía bajo arresto domiciliario y evidentemente el ejército polaco había sustituido al Partido Comunista en la dirección del país, después que éste había demostrado su incapacidad para cumplir la promesa de una vida mejor formulada 30 años antes. La amenaza de una invasión soviética pende desde entonces sobre el pueblo polaco. El 15 de diciembre cayó el muro de silencio sobre Polonia, pues el gobierno ordenó el cierre de las líneas de comunicación a todas las agencias noticiosas que funcionaban en el país. El ejército procedió a cerrar escuelas, comercios y tiendas, ejerciendo el control absoluto del país. Y en medio de tanto silencio se oyó la voz del Kremlin ofreciendo asistencia militar a Polonia para quebrar la resistencia al régimen. Mientras tanto, el líder Walesa seguía bajo arresto y se temía por su vida. Estas fueron, apreciados benevidentes, las noticias más importantes que transmitimos este año, en forma veraz y oportuna.